Tito. Ajá, Tará Mishpatim. Si hubiese querido verles, pero no les puedo ver. Bueno, sí. Antes que nada, quiero dar gracias al Padre por permitirnos compartir en su misericordia. Pues esta semana hemos tratado de escudriñar su palabra, a pesar de ser una semana bastante compleja, y aprovecho para agradecer y dar gracias al Padre por mi esposa que ha estado al pendiente. Pues ella es quien ha hecho estos bonitos diseños. Sí, así que hemos podido estudiar y ella va a dar gran parte de todo lo que vamos a revisar, ¿sí? Así que vamos a estudiar la Haftarah Mishpatim, ¿sí? Y pues, ¿en dónde vamos a encontrar? En Jeremías 34, del 8 al 22, y pues es necesario que retrocedamos posteriormente, después del 33 al 25 y 26. Ya vamos a ver por qué es ese motivo y por qué vamos a regresarnos de capítulo para poder comprender mejor, ¿sí? Pero antes de ello es lo que justamente nos menciona Josué, lo que nos ha estado explicando, tratar de compartir, ¿sí? Entonces, es bonito entender que es Mishpatim, ¿no? Mishpatim está en plural, entonces sabemos que está en muchos, ¿sí? Y el singular de Mishpatim es Mishpat, ¿sí? Y saber que sus raíces es Shafat o no sé cómo pronunciarlo, es Shafat, gracias José, que significa él defendió, ¿sí? Y podemos entender inicialmente a Mishpatim como el procedimiento para la defensa del derecho de quien sea. Cuando escuchamos esta definición, pues estaba aún compleja. Para algunos tal vez no es tan sencillo comprender, pues a mí se me hacía un poco difícil. Y encontramos aquí procedimiento para la defensa del derecho de quien sea. Y podemos aquí seguir revisando un poco más al detalle. Sí, lo primero es que derecho de quien tiene la razón. Y cuando hablamos de derecho, necesariamente es lo que nos decía Nati en un inicio, ¿sí? Tiende a la justicia. ¿Sí? Pero no la justicia como nosotros estamos acostumbrados a ver. De hecho, hay algo muy común que se entiende ahora y se dice que la justicia es actuar en equidad, ¿no? De hecho, hasta se ha roto decir que la justicia es igualdad, ya no se considera yo, pero sí se sigue pensando que la justicia es equidad. Pero la justicia que está atada a unas leyes y a unas leyes que deben evaluar y revisar y no tratar a todos por igual. Es lo que hace un ratito nos conversaba, es lo que hace un ratito nos conversaba Josué, nos decía que es importante considerar ello, ¿no? No tratar a todos lo que pueda pasar de la misma manera. Entonces, las leyes deben evaluar y revisar y no tratar a todos por igual, ¿sí? Y lo bonito de aquí es que vamos a entender que la justicia bíblica está relacionada con la eficiencia, ¿sí? ¿Por qué podemos decir eso? Porque esta justicia bíblica viene diseñada por nuestro Dios para que sea eficiente. ¿Y qué podemos entender por eficiente? Que se haga con el menor desperdicio y entendiendo de que lo más importante que tenemos también es el tiempo, ¿sí? Entonces, es importante tener ello, que la justicia bíblica pues está relacionada con la eficiencia y viene diseñada por Dios para que sea eficiente, ¿sí? Y por qué esto vamos a enfatizar un poquito y decidimos colocarlo en rojo, ¿sí? Porque debemos de tener 100% la convicción de que todo lo que estamos estudiando ahora ha sido escrito por nuestro Señor, ¿sí? Porque si llegamos a una conclusión o decimos que ciertas de lo que estamos estudiando está escrito algunas cosas por el Señor y otras cosas por humanos, va a ser muy complejo después decir, oye, ¿qué está por el Señor y qué está por el humano? Entonces no va a haber un catalizador o no va a haber un filtro que permita separar ello, ¿sí? Discernir qué es humano y qué es del Señor. Entonces entender que todos los Mishpatim que estamos estudiando son del Señor. Ahora, estos Mishpatim tienen más características que son importantes que vayamos comprendiendo, ¿sí? Si nos vamos al Salmos 19, 9 y 10, aquí se me fue el 10, pero es 19, 9, 10, y sí, permítanme verlos, yo los tengo abiertos por aquí. Sí, creo que no estoy compartiendo todo, me salió un mensaje. Sí, sí estaba compartiendo todo, perdón, entonces no. Sí. Entonces, en Salmos 19, está aquí, ¿verdad? Sí. No, este es otro.
Sí, vamos a revisarlo desde aquí, sí. Le tengo abierto simplemente para darle un clic, sí. Entonces, en Salmo 19, 9, 10, aquí vamos a traducir al español, si no lo encontramos por aquí, lo tengo abierto. Salmo 19, 9, vamos a ponerle aquí, nada más para poderlo ir leyendo. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos justos. Entonces, esa es una característica de lo que es Mishpatim, ¿sí? Entonces, pusimos que los procedimientos del Señor son la verdad, son limpios, ¿sí? Y eso es importante considerarlo, ¿sí? Romanos 2:20. Igualmente, aquí pusimos un enlace, ¿sí? Y lo dejamos subrayado, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿sí? Aquí, cuando estábamos revisando la Biblia paralela, no necesariamente mencionaba Mishpat, sino a su raíz, ¿no? Que hablaba de justicia, Sedaká, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí, pero habla de ello, ¿sí? Entonces, saber que eso es importante, ¿sí? Entonces, confirmando lo que estaba anteriormente, el Salmo 111:7, ¿sí? Nos menciona, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué esto es tan bonito? Porque si cumplimos estos mishpat, ¿sí? O si aplicamos estos mishpat, hacemos la voluntad de Dios. Y tenemos un rayo de luz de la eternidad aquí en este mundo. Entonces, que nuestra prioridad pues sea aplicar estos mishpat para traer esos rayos de luz de la eternidad aquí a esta tierra, ¿sí? Y saber de que estamos con ello conectados. Y vamos a revisar también Primera de Pedro 4, del 9 al 11, ¿sí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrélos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice ello? Que hablemos con lo que está escrito, que no improvisemos, que no supongamos, ¿sí? Sino que lo que está escrito es lo real. Y pues, en base a estas características que hemos visto, ¿sí? Y en base a las definiciones, podemos definir al Mishpat, ¿sí? Como un procedimiento que va a tender a defender el derecho, con una justicia basada en la eficiencia. Y esta eficiencia basada en la verdad, porque no cambia donde se le aplique, en cualquier país, ciudad, lugar o época, ya que ha sido diseñada por Dios. Entonces, tal vez con este concepto vamos a tener claro que es un mishpat, y recordemos que mishpatim es el plural, son los procedimientos, ¿sí? Y en base a ello, pues recordar algunos de los que hemos leído, ¿no? Los mishpatim para siervos, para siervas, para huérfanos, para las viudas, para el Shabbat, para el matrimonio, para las pérdidas, para los daños. Como mencionábamos, tal vez son las leyes civiles, ¿no? Sí. Entonces, con este pequeño antecedente, podemos comenzar a estudiar nuestra Haftarah y pues algunos, tal vez, bueno, tal vez aquí ya no hay tan nuevos, pero me preguntaban, y bueno, ¿qué es Haftarah, no? Haftarah es la sección de los profetas, sí, que completa a la parashá, que esto me gustaba mucho porque dice que la Haftarah ha sido programada, un criterio de vinculación por tema, ¿no? Es decir, que se programó pensando en lo que, en lo que está anteriormente, ¿sí? Cuando se estudia la parashá y se estudia la Haftarah, existe un tema en común o un punto de énfasis donde año tras año vamos a seguir descubriéndolo, pero en este tiempo pues hemos encontrado un tema en común entre la Haftarah y la Parashá, ¿sí? Y pues ¿cuál es él? Tal vez el más obvio, ¿no? Como lo dice su nombre, el que se cumplan estos mishpatim, el que debe cumplirse estas leyes, ¿sí? Entonces ese se puede decir que de manera global es, es, es el objetivo en común entre la Haftarah y la Parashá, ¿sí? Y es así como vamos a arrancar, ¿sí? Entonces ahorita nos va a explicar Avi algunos
algunos personajes importantes que vamos a encontrar en esta Haftará, ¿sí? Y después la vamos leyendo punto por punto. Buenas tardes. Ahí tal vez. Sí, ahí. Ahí yo te ayudo. Buenas tardes con todos. Bueno, la idea es que para esta porción lo hemos tratado de hacer como un guión que pueda permitir conectar todas las enseñanzas que vamos a ir reflexionando. Lo primero es reconocer quiénes serán los personajes de esta porción, ¿no? Y obviamente será nuestro Dios, el tema de los Mishpatim, el rol protagónico lo va a tener también el profeta Jeremías, el rey Sedequías, los siervos y el pueblo. Ellos van a tener un rol muy importante para llevarnos a una reflexión que en estos tiempos es más que necesaria, y es justamente tener nuestro procedimiento recto independientemente de quién nos vea, de la situación que estemos y el lugar donde estemos. Es decir, nuestros mishpatim tendrán que ser totalmente transparentes, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a iniciar. Tú léele acá y de ahí. Este es Jeremías 34:8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo, a su sierva hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Aquí, en esta parte, es importante entender algo. A mí lo que me llamó mucho la atención es una primera reflexión que hace Eric y dice, muchos de ustedes han de haber escuchado sobre la incidencia de la publicidad. Y esta es una primera estrategia de publicidad. Realizar un acto público y por debajo generar una trampa. Y es lo que en ese momento hizo la gente bajo el liderazgo de Sedequías, ¿no? Soltaron a los siervos, pero posterior a eso inmediatamente los retuvieron. Segundo, cuando ellos retienen nuevamente a los siervos, lo que también conlleva esto es una manipulación. Y esta manipulación muchas de las veces podemos ver tanto en términos prácticos como en temas espirituales. Y esto es una porción que nos va a ayudar también a distinguir incluso a los profetas que tienen realmente al Espíritu, la palabra de Dios, y aquellos que simple y llanamente son funcionales para cierto tipo de intereses. Lo segundo es que cuando nosotros procedemos de esta forma egoísta, lo que hacemos es cuidar una apariencia y ocultar una de nuestras intencionalidades, como ellos, ¿no? Cogieron, lo soltaron, pero realmente en su corazón nunca estuvo dejarlos libres. Entre más se enfatiza en una cosa exterior, es porque hay cosas interiores que no están solucionadas. ¿A qué se refiere esta reflexión que nos decía Eric, ¿no? A veces nosotros tal vez no nos vemos como interrelacionados con esta parte, ¿no? De los siervos. No es una connotación muy actual, pero sin embargo sí tendemos a aferrarnos a cosas por ocultar otras, a comprar cosas por ocultar otras, a hacer cosas por evitar otras. Entonces nos dice que eso no está bien y que también es una forma de no poner en evidencia que nosotros estamos caminando bajo la palabra del Señor. Ahora, esta primera parte es importante poderla poner en contexto. Para quienes no sepan, como en un inicio fue mi caso, sí es importante saber quién era Sedequías. Y esta parte de quién era Sedequías la vamos a leer en 2 de Crónicas 36:11. Y aquí vamos a tener una breve biografía de Sedequías. Sedequías, dice Crónicas
36:11, de 21 años él era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, el pueblo, aumentaron la inequidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. En esta parte es importante contemplar que muchas de las veces cuando vemos a un líder vamos a ver cierto tipo de tendencias, ¿no? Aquí nos dice que Sedequías no solo desobedecía a él o no solo él tenía una actitud de rebeldía, sino sus sacerdotes, su pueblo, o sea, la gente más cercana a él le ratificaba ese tipo de actitudes. ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son las características de un líder que no tiene al Señor o que no va a proceder con rectitud? Cuando tiene rebeldía, obstinación y cuando es terco. Son características que saltan a la vista y que más vale ahí hay que ponernos a dudar. Otra de las conductas de Sedequías, como le habíamos leído, es que se había endurecido su cerviz y eso implicaba que no se humillaba ante Dios. O sea, llegó a contemplar que él era igual a Dios y en su rebeldía se negaba incluso a escuchar las señales que el Señor le mandaba por sus profetas y como muchas de las veces creo que en nuestra caracterización humana, Eric decía que uno de nuestras luchas más grandes es nuestro ego y nuestro orgullo. Y a partir de esas dos características viene la rebeldía, la obstinación y el que nos volvamos tercos. Sí, creo que ahí hay un punto importante de lo que ha leído Abby, y es justamente que lo primero que él no hizo, dice que no se cortó o no se contuvo hacia lo que el profeta Jeremías le dijo, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, como podemos ver, dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Entonces, tal vez esa es la primera señal, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Sí? Y después se rebeló contra Nabucodonosor, que también había pasado. Entonces, cuando decía el duro de Service, sí, lo primero que queríamos saber algunos era dónde está el Service, ¿no? Entonces, está aquí, ¿sí? Entonces, como podemos verlo, está aquí y pues duro es que no quiere eh, humillarse, ¿sí? Como podemos ver aquí, y pues ni con hombres y peormente con nuestro Dios, ¿sí? Entonces esas primeras características son las que comenzó a mostrarse Sedequías, ¿sí? Y que posteriormente, como lo seguimos leyendo, ¿sí? No solamente estuvo él, ¿sí? No solamente fue él, sino que esto comenzó a estar con cada uno de sus cómplices, se puede decir, ¿sí? Y pues sus cómplices podemos ver que no necesariamente pueden ser, yo creo que complicidad a manera de temor y miedo casi siempre se puede sobreentender, ¿no? O sea, si tú eres un líder, tal vez las personas que están a tu cargo no te pueden decir nada o van a seguirte contigo por temor a que sean despedidos o temor a que represalias o cualquier tema, ¿no? Pero también hay cómplices por un tema de no tener vergüenza, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos leyendo también en el contexto de cómo pasó, de qué fue, de cómo él comenzó a llevar también ello, ¿sí? Y qué fue lo que comenzó a acontecer, ¿sí? Donde posteriormente vemos que no solamente se queda ahí, ¿no? Sino que ya se llega a corromper de una manera muy grande, ¿sí? Donde aún la palabra de Jeremías ya el pueblo ya no escuchaba lo que decía el Señor, sino que cuando Jeremías da la profecía, el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró.
Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Lo que está atado aquí es que una cosa va a llevar a otra cosa, ¿sí? Y que nosotros debemos estar prestos a escuchar siempre lo que nos lleve por el camino del Señor y no lo que nosotros queremos escuchar, no lo que nosotros queremos interpretar o que se nos diga, ¿sí? Sino que no en nuestras complacencias, sino en lo que es conforme a sus mishpatim, ¿sí? En esta parte, algo que es importante contemplar es, perdón, es que cuando hay alguien que está al frente de grupos o de personas o de circunstancias, es muy propenso a quedarse sin, decía Eric, decía, que una sola persona se vuelva tan poco equitativa o no quiere escuchar, eso obedece a que además tiene gente que ratifica su conducta. Por eso decía que la complicidad generalmente incide o es parte del grupo que rodea a un líder, del círculo que rodea a un líder. Y algo que establece con mucha firmeza Eric es que nosotros tenemos que tener claro que los principios bíblicos no son para votar en democracia. Y eso me gustó muchísimo porque estamos en una época en que se discute las preferencias de minorías, las preferencias de ciertos sectores, pero el Señor nos ha mandado a ser rectos y a ser justos. Las cosas no pueden tener dos matices, deben ser o bien blancas o negras, y aún más sus principios. Entonces, en este caso, volviendo a lo que estábamos leyendo, ellos se comprometieron a dejar en libertad a los siervos y ellos debieron haberse mantenido en esa posición. Sin embargo, sus corazones y sus inequidades jugaron por sus intereses, pero también del temor a las represalias contra el rey. Y ahí vamos a leer la segunda parte. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. En esta parte, además, es muy, muy importante porque no solo desobedecieron a Dios, sino que en este caso el Señor les recuerda, ojo, que ustedes fueron siervos y que aún en eso yo les permití salir en libertad y les di estos parámetros para que ustedes puedan tener y puedan proceder con justicia con sus siervos. Y de ahí va a continuar. Y vosotros os habéis convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Ya habéis hecho pacto en mi presencia. Esto es como una respuesta media irónica, ¿no? Les dice, aún pese a la desobediencia de sus padres, ustedes lo volvieron a hacer. O sea, ante mí dijeron que los dejarían en libertad y en mi presencia hicieron lo que hicieron. Incluso les dice, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Ya habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre en su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. En esta parte es súper importante contemplar algo que me gustó mucho que explicaba también en la enseñanza Eric, y dice que primero no deberíamos asombrarnos de lo que ellos hicieron, porque eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Cuando existe una imagen distorsionada de Dios, se va a actuar de esta forma, ¿no? Te sientes redarguido en unas cosas, pero no en todas. Y esas cosas que sientes que no son redarguidas van minando y vas a empezar a sentir este tema de terquedad, el tema de ser obstinado, el que no vas a permitir la libertad de los otros y lo más grave es que terminas oprimiendo a otras personas. Esta imagen distorsionada también viene vinculada a no entender cuál es realmente el propósito de Dios. Cuando se tiene una imagen distorsionada de Dios, no te das cuenta que estás blasfemando y que incluso estás pecando en contra de Él. ¿Y a qué se refiere, no? Lo que ellos hicieron fue como un acto de capricho hasta en cierta forma, ¿no? Se fueron, bueno, Señor, ante tu presencia ellos se van
esperaron un poco y después otra vez los retuvieron. Y en su lógica muy humana, lo que estaba era, nosotros cumplimos con soltarles, dijimos que les íbamos a dejar libres, pero no ni cuánto tiempo, si iba a ser para siempre. O sea, había una justificación de algo que jamás debió tener justificación, porque el Señor fue claro, deben dejar cada 6, al 6.º año, el 7.º deben ser libres. Ahí no había ninguna lógica de justificación, pero ellos lo hicieron y era por esta imagen distorsionada. En esta parte es súper importante nuevamente plantear el tema del contexto. Y en este sentido, vamos a ver, igual vamos a ir un poco atrasito para entender lo que pasó. El pueblo liderado por Sedequías actuaba con engaños y ofensas. No era la primera vez que el Señor en su amor les daba una oportunidad para que tuvieran un espacio de arrepentimiento. Ya lo había hecho en muchas ocasiones y más Jeremías. Y ahí Jeremías había sido insultado, maltratado. Ya vimos anteriormente cuando Diego explicaba la confrontación que tuvo con Ananías y que la gente prefirió escuchar a un falso profeta que ratificaba una mentira antes que a Jeremías que estaba diciendo la verdad. Entonces, en eso el Señor le dio palabra a Jeremías. Jeremías 21:3 nos dice, y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleéis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo, e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Y después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Después de que ellos ofendieron a Jesús con el tema de los siervos, uno de los más cercanos a Sedequías volvió a preguntarle a Jeremías si iban ellos a tener ese espacio de perdón o que si el Señor iba a cambiar ya lo que les había profetizado previamente, que iban a morir contra Nabucodonosor. Y Jeremías le volvió a insistir que eso era algo inevitable, o sea, que ellos debían estar preparados para este final caótico y desolador. Además de esta parte de ratificarles lo que ya el Señor les había dicho, porque ya conocía sus corazones engañosos, también Eric nos va a dar este espacio de poder entender como una parábola, entendería yo, es una historia muy chiquitita, un sueño que tiene Jeremías y que nuevamente les ratifica que las cosas van a estar dadas como el Señor lo ha dicho por la maldad y con ese espacio de negación que ellos vivían. Entonces, en este caso, en Jeremías 24:1, va a decirles, ¿no? Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, que son estos de acá, ¿no? Cuando uno ve los higos, mientras más negritos, más ricos y uno ya se muere de ganas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podía comer. Generalmente los higos cuando no están en condiciones se han sabido poner en este color medio amarillento, o sea, la gente que sabe preparar, me supongo para mí, yo iba buscando como cuál es la diferencia y es evidente entre un higo bien cocido y este que está amarillo, saltaba a la vista, me imagino la impresión también de Jeremías.
Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se puede comer. Y esta parte era muy importante porque Eric decía, el tema de la comida viene relacionada a nuestra capacidad de estudio, o sea, la Biblia. Todo el tiempo estamos obligados a alimentarnos de su palabra, porque en verdad podemos terminar como este fruto, ¿no? Un fruto bueno y un fruto malo, si nosotros no nos vamos cultivando en su palabra. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quede en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y sus padres. Entonces, no sé si tal vez en esta parte tengan alguna pregunta, alguna duda, de ahí para poder arrancar. La partecita de arriba. Y si no tienen preguntas, entonces bueno, vamos ahí a la siguiente parte, porque esta parte es cortita, la verdad. En el 34:17. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Yo os pondré por afrenta entre todos los reinos de la tierra. En esta parte es importante tomar en consideración que todas estas cosas a filo de espada, las pestes, el hambre y el terror, son cosas que fluyen en el mundo. Es decir, constantemente estamos rodeados de esto, ¿no? Ahorita estamos atravesando una de las guerras más largas, por ejemplo, que es la guerra de Ucrania con Rusia, que aún hoy por hoy sigue y no tiene, parece, ningún tipo de arreglo. Vemos que igual los índices de hambre en el mundo son cada vez más alarmantes. El COVID no ha pasado, cada vez siguen apareciendo más y más cepas, y el tema de un espacio de miedo y temor está ahí súper latente, ¿no? Y en esta parte decía Eric, ¿por qué fluyen estas cosas? Y hay una sola razón, y es que estas cosas siguen fluyendo y siguen estando presentes por nuestro ego, en un acto de rebeldía contra Dios. O sea, es nuestro afán de desobediencia las que nos lleva a todas estas circunstancias. En Romanos 6:20 decía, ¿no?, que Pablo establecía esta reflexión. Por cuanto erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, aquí había una reflexión importante que decía que cuando nosotros estábamos en este espacio de esclavitud, no conocíamos al Señor, no teníamos conciencia de la obediencia que debíamos tener a Dios, pero aún en eso tampoco nos hace inocentes de las cosas o las circunstancias que nosotros hayamos provocado antes, ¿no? Y ya más adelante el Señor también va a contar cuál fue el desenlace de la gente que fue saliendo previo al reinado de Sedequías, y cómo Dios tuvo misericordia también de esa gente ya en un acto de arrepentimiento. Algo que también es importante considerar es que Dios siempre envía señales. Dios siempre nos va a poner un límite en nuestro proceder, siempre va a mandar mensajeros, profetas, y de hecho nada nos distancia del rey Sedequías, porque muchas veces nos negamos a escuchar, no nos gusta escuchar.
porque no estamos acostumbrados a escuchar la corrección. El Diego siempre me sabe repetir una frase que sí es un poco compleja y es esa de corrige al sabio, Será más sabio corrige al necio. de carrera contienda. Esa es su frase favorita. Y me gustó mucho porque Eric decía que uno debe ser consciente de que el juicio de Dios empieza por casa. O sea, el juicio de Dios empieza por casa. Y es en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra congregación, donde tenemos que aprender a aceptar la corrección, o sea, a tener un corazón predispuesto a que hay que mejorar, a que hay que proceder con rectitud, a que hay que ser un testimonio del amor, pero también de todo lo que el Señor nos ha mandado a mejorar. Entonces, tener esa predisposición es importante y estar atento a las señales, porque la consecuencia de no saber escuchar es grave y ya vamos a ver cómo termina en este caso el pueblo de Sedequías. Y esta frase sí me gustó y creo que es importante, por eso la enmarqué, ¿no? El juicio de Dios empieza por casa. Y algo que también, cuando uno se tiene hijos o cuando uno ya se tiene familia, es que nuestros primeros autocríticos en el hogar son nuestros hijos. Y eso nos lleva también a nosotros a siempre ser totalmente transparentes en cómo hablamos, en cómo procedemos, en las cosas que hacemos, porque son ellos los primeros en llamar a una conducta correcta. Así que esta parte me pareció muy bonita también en la explicación de Eric. En el Jeremías 34:18 decía: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. En esta parte también, aunque suena al final algo doloroso y también triste, y termina siendo ya la sentencia del acto de desobediencia constante del pueblo de Sedequías, esta última parte es una sentencia triste y desesperanzadora. Sin embargo, Dios ya se había llevado a mucha gente de su pueblo desde reinados anteriores a Sedequías para otros territorios, ¿no? Ya los había sacado cautivos en otra circunstancia. Pero aún la cautividad es signo de misericordia. Para los que eran practicantes de la justicia, eso no significa que eran justos o perfectos. Fueron personas que se guardaron de la abominación que reinaba en ese entonces. Y es importante también esto porque igual, aunque el resultado de este exilio, porque termina siendo un exilio súper impactante, dice Jeremías 29:4-7, que también él dejó una carta, aunque ya les repitió por millones de veces que tendrían que ser responsables, lo que decía el Josuecito, ¿no? Eso de el mishpatín tiene un efecto, es causa y efecto, y es en realidad, y este es el ejemplo de justamente eso. Y en esta parte Jeremías les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ello a Jehová
porque en su paz tendréis vosotros paz. Y esto es muy importante porque nosotros hemos vivido en esta época de modernidad algunos procesos de éxodo, ¿no? El tema del pueblo venezolano, hoy estamos viendo un proceso similar con Honduras, Guatemala, eh, y es verdad, el Señor tiene tiempos y momentos que no entendemos. Algún rato conversábamos con una pareja de amigos venezolanos que ellos habían venido hace 7 años, o sea, en el primer proceso. Y ellos decían que agradecen mucho haber venido en esa etapa porque hoy la situación en el Ecuador es más compleja y que ahora se iban a España. Y así hay mucha gente que sale de sus territorios, a veces sin esperanza o sin mucha expectativa, pero aún en eso el Señor dice que tiene misericordia, o sea, que Él guarda, que él sabe por qué también en un momento nos saca. Y me gustó una reflexión muy bonita de Eric a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, y decía que tenemos que aprender a no aferrarnos, que el Señor aún en eso nos da señales de salir a tiempo. Entonces él decía, hay gente que hoy está en Ucrania, que no quiere salir de su casa porque nació ahí, que no quiere salir de su casa porque ahí tiene sus cosas, y que no quiere salir en medio de una guerra y de una situación de hambre, peste, terror y a filo de bombas, básicamente, porque la espada tal vez no es una referencia tan actual, pero sí los escenarios que estamos viviendo. Y él decía que aún en eso hay que pedirle al Señor sabiduría. Si ya es un lugar donde a lo mejor no hay las condiciones, o sea, la situación está muy compleja, Padre, ayúdame y pedirle a Él la protección y tomar una decisión sabia, ¿no? No puedes aferrarte a un lugar porque aún el Señor te da esa oportunidad de apartarte, pero te da la promesa, que es lo que vamos a leer ya casi al final, porque el Señor les da la promesa de que aún después de haber salido de su tierra, de su casa, pues ellos van a tener la promesa de volver. Y es justamente en Jeremías 33:25. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la prosperidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y ya el retorno, después del exilio del pueblo de Judá a Babilonia, está en Esdras, Esdras 1, versículo 2 al 3. Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que forman parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová. El Dios de Israel, Él es el Dios. Entonces, esa era la parte que habíamos preparado con Diego, que recorría así la parte de la Parashá y esta parte tan bonita también de la Haftará. Y esperamos que haya estado entendible y cualquier cosa, la autocrítica y la autocorrección es importante. Ya, ok, ya ves. Ok, entonces gracias, Dieguito Yavi, por ahora sí, gracias, Dieguito Yavi, por compartirnos. La verdad que es importantísimo, digamos, quisiera recalcar algo, ya, a propósito de lo que nos han comentado Dieguito Yavi, y es que es lo que les comentaba hace un tiempo, que no hace falta seguir el esquema en Word y tal, que es todo un video, entrevistas, hacer encuestas. Pues bueno, ya es cuestión, digamos, digamos, tenemos la libertad de hacerlo, ¿no es cierto? De poder presentarlo como mejor, primero uno mismo pueda entender, y después cómo se nos facilita el compartirlo a los demás. Entonces, bien, como decía,
es delito y pues es cierto, el escenario más, con lo que conecta es por el mandamiento de dejar ir libre, ¿cierto? Después de 6 años. Eso es lo que conecta, ¿cierto? Y aquí precisamente, como bien me dijeron, nos ponen el contexto de un rey que fue uno de los últimos reyes de Judá previo a la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, precisamente Nabucodonosor II, ¿cierto? Entonces, en este sentido, se podría, digamos, igual, reflexionar mucho, pero yo creo que, tanto Dieguito como habían dicho lo que se podía decir de acá, y es precisamente esto de que el Señor conoce el corazón de quienes están al frente del pueblo, y que por más que se haga, digamos, de manera, digamos, al Señor no le importa mucho esto de las formas, sino el fondo. Sí, pero, digamos, si pudiera abordar en algún sentido es en lo siguiente, porque ahora, de hecho, en nuestro mundo cristiano actual, digamos así, se da mucho énfasis a este tipo de mensaje, ¿no? O sea, el tema de importa mucho, no importa tanto como lo de afuera, sino lo de adentro. Y resulta que sí, pero no. Aquí, en este caso, ¿por qué importa más lo de adentro que la forma? ¿Por qué? Más ver qué. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué en este caso se da a notar eso de que importa más el corazón, por así decirlo, que la forma? Dice, así, justo mejor te puedes conectar de Wi-Fi. Ya. Y gracias, por eso. Listo. Ok, ya escucho. Entonces, les repito la pregunta de cuánto sí se colgó. ¿Por qué en este escenario es que podemos concluir esto de que más importa que más importa el fondo, digamos, la intención del corazón a la forma? ¿Por qué? Más bien, recapitulo un poco. Se puede concluir eso de este pasaje, ¿no? Que más importa, que no importa la forma, porque la hicieron, ¿cierto? Sino que no importa tanto la forma, que en este caso es dejarles libres, ¿cierto? Sino que más bien importa el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso se puede concluir eso? Porque ya ellos tenían una actitud súper rebelde, o sea, contra Dios. En realidad ya no había un ejercicio de racionalidad de lo malo. Todo lo contrario, tenían racionalidad. eh, eh, o sea, ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien, o sea, de que no estaban que no habían ido en contra del Señor nunca, porque además tenían a profetas que también les decían eso, como Ananías. Él le dijo, mentira, Jeremías mentiroso, en 2 años vas a ver que así como te estoy cortando, así cortaremos a los babilónicos. Pero eso era mentira. Entonces ellos, es como cuando uno se rodea de cierto tipo de gente y piensa que proceder mal está bien, y es todo lo contrario. Y es también por la seriedad del corazón, creo, la dureza. Ajá, así. Ok, sí. Y hay una razón, creo que es más sencilla, que está bien, digamos. Y es que, porque hicieron mal. Es por eso, porque hicieron mal, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, bueno, a la final lo que importa es la intención del corazón. Claro, pues cuando las formas se hacen mal. Ya, entonces, si las formas se hacen mal, ahí se evidencia, digamos, el tema de que el corazón está un poco dañado, ¿cierto? Entonces, lo que quería decir con todo esto, con esta pequeña reflexión, es que importan las dos cosas, importa tanto la forma con lo que se haga como la intención que uno digamos, como la intención que uno tenga detrás. En este caso, el Sedequías hizo la cosa, pero hizo mal, y eso reveló su intención. Entonces aquí se dio un escenario en el que sí se mal todo, o sea, sí, claro, les dejamos bien libres, hacemos un pacto, hacemos toda la ceremonia muy bonita y todo, pero al ratito, no, pegarme les dejamos ir, bueno, a la final ya les dejé ir, regresen nomás, ¿cierto? Entonces, eso reveló precisamente que no importa tanto la forma, no, digamos, que importa tanto la forma como el fondo, implica eso, importa todo eso, importa tanto lo que se hace, importa tanto cómo se hace, ¿sí? Así que eso básicamente con este tema de los mishpatim. Y precisamente eso se aprende a propósito de los mishpatim también, que aprenden que las cosas hay que hacerlas bien.
hay que observar bien. Y por eso es que el Señor Jesús mismo dice, fuera de mí nada se puede hacer. Y como suele decir el hermano Eric, ¿no? Fuera del Señor no se puede hacer nada bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en Él se hacen las cosas, en él funciona de mis patentes. Porque como les comentaba un poco fuera de cámaras, ya del mundo nos podemos esperar cualquier cosa. En pocas palabras, ya del mundo, de los gobernantes, de la situación, de lo que sea, nos podemos esperar cualquier cosa, no nos debería sorprender. Pero lo que sí no debemos permitir, o digamos, tener bastante control, por si se quiere, o tener bastante al tanto, es que eso no ocurra adentro. Y es lo que les reprochaba el apóstol Pablo a los corintios, ¿se acuerdan? A propósito de este que vivía con que estaba con la mamá, con la esposa del papá. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice que no hay acaso uno, no hay uno que juzgue entre ustedes. Ya, a los de afuera les juzgará Dios, pero al de adentro juzguen ustedes. Ya, es eso. Entonces, a veces lo que pasa es que las injusticias se ven un poco más, son más fáciles. Y esta es la cosa. A veces para nosotros como cristianos se nos hace más fácil ver las injusticias hacia afuera, porque es que abundan, ¿no es cierto? Entonces vemos un montón de injusticias, vemos robos, vemos corrupción, vemos un montón de cosas y claro, se nos hace más fácil ver afuera. Y claro, siempre se nos hace más fácil ver corrupción, ver pecados de afuera, porque es que estamos ahí es la mata, ¿no es cierto? Pero en cambio, a veces lo que cuesta un poco, por otro lado, es ver las cosas adentro. Y por eso es que siempre cobra relevancia la enseñanza del Señor Jesús respecto de la viga en el ojo. O sea, antes de estar comenzando a ver cualquier cosa afuera, preocúpense de que no haya algo un poco más evidente o más grosero, al menos, en puertas de adentro. Así que eso fue lo que le pasó a Ezequías, que como bien decía, hizo un análisis un poco psicológico de Ezequías, ¿no? De hecho, al hermano Eric, una de las formas de explicar las cosas de él, que él utiliza, una de las herramientas que él utiliza, quiero decir, es intentar analizar la psicología de la persona. ¿Ya? No sé si se me ha dado cuenta de eso. Por eso incluso él, una de las cosas que suele referir es, no sé qué estaría pasando, que tal vez cuando tradujo este versículo, el traductor estaría con hambre, tendría traumas, porque es que no se entiende sino de otra forma que haya puesto esas palabras en ese sentido. Y cuando llega a veces a otro lado con las mismas palabras, no lo traduce igual. Entonces, el Eric tiene una estrategia, digamos así, tiene una herramienta como de analizar un poco la psicología de la persona. Entonces, por eso es que hace todo este análisis del Sedequía. Una persona obstinada, terca, con gente que le afirmaba eso. Ay, sí, es verdad, esa valoración de los cómplices era súper así. Exacto. Entonces, No, fíjense, el psicoanalista era una cosa. ajá, es un poco que él tiene, ¿no? De analizarlo un poco más, que es una buena herramienta, preocuparse por cómo era la psicología de esa persona. Claro, era terco, que además con personas que le decían que sí a todos. Entonces se daba el caldo de cultivo perfecto para la desgracia. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿vale? Entonces, pero digamos, metodológicamente hablando, puede ser una buena estrategia también preguntarnos o hacerle un mini, pequeñísimo análisis psicológico del personaje que estamos hablando. Entonces debemos saber que tienen personas con seguridades, con complejos, como dicho sea de paso, como todos. Que de hecho todos tenemos algún trauma, algunas cosas, que todos tenemos. Ya, pero en este caso nos ayuda un poco para entender el tema de lo que estamos hablando. Así que finalmente el Mishpat es eso, es hacer las cosas bien, saber a dónde van, saber a dónde apuntan y no buscarle la quinta pata al gato, porque también a veces hay cosas que es por la que la achacan especialmente a los abogados, a los colegas, y es porque por lo general el abogado sabe lo que se tiene que hacer, sabe lo que es correcto, sabe, por ejemplo, que su cliente es culpable, pero lo que intenta hacer el abogado es encontrar una forma de que siendo culpable no sea culpable. Y por eso es lo que a veces queda mal la profesión. Y resulta que lo que pasó aquí, pues, entonces dijeron, bueno, sí, ya cumplimos el mandamiento y ahora, bueno, pero nadie me dijo que no les pueda volver a tomar los platos, dejarles de vida, les desequilibrio. Al otro, qué pena. Entonces, no, el asunto es, cuando se hace Mishpat, también incluye digamos, este principio, si se quiere, de ser cabales, o sea, de ser fieles, de no ser traicioneros, ¿no? De no ser traicioneros, de saber que lo que Dios dijo es eso, y después no decir, bueno, ya cumplí y después incumplo.
Es como, por ejemplo, lo que yo he visto porque estas cosas se dan mucho, mucho, mucho en el ámbito público. Las he visto precisamente viendo razón de mi trabajo. Y he visto lo siguiente, a veces organizaciones de todo tipo, en las que despiden a su gente, le borran a la gente, entonces meten juicio y por alguna razón ganan, ¿ya? Y terminan ganando. Y una de las cuestiones es que le restituyen el puesto de trabajo, ¿ya? Entonces resulta que les restituyen, ¿no es cierto? Pero ni bien les restituyen, enseguida les votan, ¿no? Entonces, una de las cosas que suelen decir es, me votaron y no se cumplió en realidad mi restitución. No, en realidad no me votaron. Entonces, de ahí lo que se suele hacer, lo que se suele hacer es verificar si en realidad ese segundo despido, ¿cierto? Tiene que ver con el primero, o si es que no, o si son por causas diferentes. Porque también ha habido casos en los que, por ejemplo, se le vota al trabajador por vago, pero por alguna cosa hubo, o por ineficiente, lo que sea, y después sigue así. Incluso tú lo destruyes, después se te sigue en otro proceso y lo vuelven a votar por justa razón. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que no hay que buscarle la quinta pata al gato, no hay que buscarle la quinta pata al mismo para buscar lo que uno quiere. Lo que en pocas palabras es no hay que acomodar, creo que es una frase que incluso se suele decir, ¿no? Esto de no hay que acomodar la palabra a la vida de uno, sino la vida de uno a la palabra. Sí, hay un dicho que va más o menos así, ¿no? Entonces, desde eso, ya en términos de justicia, no hay que adecuar la justicia a lo que a mí me conviene, sino hay que ajustarme, yo tengo que ajustarme a la justicia, porque si no la justicia no es justicia, solo por eso, ¿sí? Y bueno, aquí también en esta Haftarah vemos esta pequeña variación que, como decía Dieguito, nos hacía notar. Primero sería el capítulo 34 y después según el 33, ¿no? Y es precisamente porque la estructura, como decía, la programación, como decía Dieguito, la de las Haftarot, es poner el énfasis en una parte de la parasha y además enseñar, digamos, más que dar una clase, alguna cosa así como lo hace la parasha, ¿no? Versículo 1, 2, 3, así en secuencia, lo que hace es más bien transmitir un mensaje, como bien les decía bien. Entonces, aquí el caso, como decía, es desesperanzador. O sea, de aquí se van, de aquí el que no le alcanza la espada le coge la peste, el que no le alcanza la peste, y por último sobreviven a todo eso, el que sobrevive su vida no vale nada. Entonces, bonito así. Entonces resulta que con todo eso, el capítulo 33 del final les dice precisamente, bueno, con todo esto sepan ustedes que yo he hecho un pacto que va más allá de este castigo, esta represión temporal, que tiene que ver con la permanencia no de ustedes, sino del pacto, de la palabra y todo lo demás. Entonces, sí, básicamente eso también se puede apreciar acá. Así que el tema igual con las Haftarot es ver eso, es preguntarnos qué tienen en común, ya, porque no va a tener en común con todo, ya, sino va a tener en común aquí, por ejemplo, un versículo lo que conecta literalmente con la parasha. Es el tema que incluso si en alguna Biblia capaz que le pone la cita, ¿no? Le cita ese tema de porque estaba escrito que 6 años servirá el siervo hebreo y el séptimo le dejará de ir. Eso es todo lo que conozco. No hay más. ¿No es cierto? De pronto si buscamos ahí alguna otra cosa, pero en general es eso lo que conozco. Y en virtud de eso, Jeremías nos enseña en cambio cómo se aplica ese mishpat. O en este caso, un ejemplo de cómo se aplicó mal ese mishpat. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí como ese es, digamos, el análisis que podemos hacer a partir de lo que comprendimos. Entonces, ¿cómo sería la forma, digamos, para todos nosotros? Una forma, porque hay muchas formas de leer los tratados, pero una forma es esa, leerse la parasha, ¿cierto? Saber de qué va, y después leer la Haftarah, saber de qué va, como lo hizo muy bien Avi Dieguito, con el contexto, con todo lo demás, y resulta que después vemos, bueno, ¿en qué se parece? En este caso estaba fácil porque nos cita. Entonces dicen, bueno, ok, hay esto que conecta. ¿Y aquí qué pasa? En la parasha está el tema como del ideal, de que Dios dijo, estas son las normas por las que ustedes van a vivir, y cerramos con un pacto, cerramos con una ceremonia, parece decir, una ceremonia, ¿ya? En cambio acá nos dan el ejemplo de lo contrario, de que habiendo algo que hacer, lo hacen y después lo borran, y lo deshacen, por así decirlo. Entonces, ¿qué se ve ahí? Se puede sacar muchas reflexiones ya a partir de ahí, ¿no es cierto? El tema de la obstinación del Sedequías, el tema de la dureza del corazón,
el tema de a qué punto llega una persona con tal de saciar sus convicciones, por así decirlo. O sea que sí, hay que honrar a Dios, bueno, ya, ¿qué nos manda a hacer? Bueno, liberemos, ya, liberemos. ¿Qué hay que hacer? Un pacto, hay que hacer una ceremonia y bueno, ya le hacemos. No, pero en sí adentro no había pasado nada. Y en sí lo que pasó es que, bueno, ¿qué vamos a estar perdiendo los esclavos? ¿No? ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, como les decía igual de fuera de cámaras, aquí se ve un ejemplo, si queremos ponerlo en términos del Nuevo Testamento, aquí se ve un ejemplo de no amor al próximo. ¿Ya? Entonces, este es una sociedad que no amaba al prójimo. ¿Ya? Este era un rey que no amaba al prójimo como sí mismo. Porque si vamos solo con ese mishpat, el de dejar de libre, lo que está en el fondo, por eso se acuerdan que vimos de Mateo, de este principio cuelga todo el mandamiento. Entonces, si le ponemos así como en dos niveles, aquí el amar al prójimo, como uno mismo, y acá el mandamiento este de déjale libre después de 6 años, se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo le amo a mi prójimo, incluso si yo le amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a dejar que llegue a los 6 años. Porque lo mínimo era a los 6 años, lo máximo, perdón, lo máximo era a los 6 años. Pero ¿qué pasa si yo le dejaba ir al año o al mes? ¿Qué me obligaba? Los 6 años. Si me pasaba, estaba en problemas. Pero si es que lo mandaba antes, entonces ahí se ve precisamente como un ejemplo así muy fácil, de que cuando le ponemos al mandamiento del amor al prójimo y después le hacemos colgar a él, al otro mandamiento de ese, se entiende cómo funciona. Y si a eso le ponemos en correlación, digamos, en semejanza, con el amar a Dios con todo, pues cobra todavía más sentido y nos enseña cómo practicar ya en la vida todas las cosas. Entonces, claro, ahí vemos que por eso les decía, los mishpat, en realidad, también una forma de verlos son mínimos de convivencia. Son mínimos, no son máximos. Por eso es que el Señor dice, para el bien no hay límite. Y la Torah es lo mínimo exigible, por así decirlo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia con juicios de alimentos. No, alguna aproximación. Digamos, no de manera personal, pero a mí están escuchando. Resulta que para determinar las famosas pensiones de alimentos, hay una tabla, que es la tabla mínima. Entonces, si usted gana de tanto a tanto, lo mínimo que tiene que darle, si tiene tantos a tantos hijos, es tanto. Pero nada le impide al papá darle más. Si da menos, es complicado. Pero el juez no le va a decir, no, a ver. Hasta aquí nomás. ¿Cómo se le ocurre estar dando más? ¿Ya? Es de eso. Entonces sería así de raro, ¿no? Es como que es como, por eso les digo, un ejemplo es del diezmo. ¿El diezmo cuánto me obliga? 10%. Pero, o sea, debo dar el 10%. Si doy menos, complicado, ¿no es cierto? No se llega al examen. Pero si doy el 11, el 12, el 13, ¿estoy pecando? ¿No? ¿Por qué? Explico. Ahí damos cuenta. Ahí nos damos cuenta, exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos fuera de cámara, si es que alguien me roba, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Poner una denuncia y que se le condene, por ejemplo. Pero eso es lo que yo podría hacer. Pero ¿y si yo le perdono? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces es eso. Porque la Torah, los mishpat y todo lo demás, los mishpatim, todo lo demás son mínimos. Estos más operativos, ¿no? Estos más de convivencia y tal, son mínimos. Entonces, si te estafan en un buey, lo que le llaman, si te roban un buey, te tienen que restituir 4. Pero si yo le regalo el buey, o si más bien, y si yo le quiero regalar en cambio otro buey que tengo, si no me afecta y estoy en condiciones de regalarle otro, ya algo me impide, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y ahí nos damos cuenta. Los mishpatim están encaminados a lo que les decía, a la restitución. Y si es que alguien, es algo muy lógico, ¿a quién se le restituye? Exacto, alguien que se le disminuyó, alguien que se le afectó. Entonces, si es que alguien
Entonces, pero ¿qué pasa si es que se le afecta a alguien y la persona no se siente afectada o no se siente disminuida? ¿No es cierto? La conciencia de uno. Exacto, exacto. Vale. Entonces, fíjense, es como por ejemplo, ¿qué pasa si es que una persona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que una persona viene y me insulta, pero de lo lindo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo me sentí ofendido? Si es que yo me ofendí y me dolió. Claro, ahí sí restitúyame. No, pídame disculpas, alguna cosa, pongo mándame a hacer una placa, qué sé yo, ¿no? Un monumento, una cosa, ¿no? Que restituya el grado en el que me afecté. Pero si es que me están insultando de lo lindo, así, todo lo que ustedes quieran, y yo no me siento mermado por eso, y yo digo, te preocupes, déjate, déjate, ya, no me afectó. ¿Qué pasa? Bien. ¿Me explico? Bien. Entonces, fíjense, por eso es que también ese famoso que también se habla en la parasha del famoso ojo por ojo, diente por diente, ese es el límite a la venganza. Si es que me hieren un ojo, puedo pedir hasta un ojo. Si me hieren un dedo, pido hasta un dedo. Si me sacaron un diente, pido hasta un diente. No pido más. El límite a la venganza. Pero hay, por eso, y esto es lo que dice el Señor Jesús. Habéis escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si es que te quitan la capa, déjale también el manto. Si te dice que trabajes una milla, camines una milla, llévale dos. Si te hieren en una mejilla, muéstrale la otra. ¿Eso qué es? Es sentirse más que completo. O sea, no sentirse mermado porque alguien me afecta. ¿Ya? Eso es. Eso es. Y a eso estamos llamados todos. Por eso les decía que, por ejemplo, en temas de robos y todo eso, a ustedes les hace falta. Dios bendito, a mí puede que me merme un ratito, pero ya, Dios me dará otro, lo que sea, no hay problema. ¿Ya? Es eso. Y es lo mismo, a veces, incluso yo lo he visto en el trabajo y tal, que se pelean por puestos de trabajo, se pelean por una silla, se pelean por algunas cosas, se pelean por un escritorio, se pelean por un puesto, ¿sí? Entonces ya, o sea, ridiculizando un poco, ¿no? Pero en cambio, el que se siente completo, vea, llévese, porque es que, o sea, no me siento afectado. No me siento afectado. Es como por ejemplo, eh, de que decía, por ejemplo, me enteré que acá en el Cachi, en el lago San Pablo, han salido, hay esa pista de rally, de carros, ¿no? Por ejemplo, en Yaguarcoch, entonces decían que hace años, no sé si seguía así, creería que sí, pero antes de darle la palabra a Anita. Entonces, para que sea la competencia justa, no iba cada uno con su carro, sino que tenían ahí carros iguales y que antes del sorteo, antes a la competencia, se sorteaban de los competidores los carros. Entonces, con eso se sabía quién realmente manejaba mejor y no había un carro que nada y era más justa la cosa. Entonces, claro, le decían al ganador, al campeón y todo lo demás, le entrevistaban y decían, claro, o sea, por último, miren el el que viene sin radio, ¿sí? Por último, el que no tiene ni radio, ¿sí? Porque es de eso, o sea, en el sentido de que uno se siente completo. Y si yo estoy completo, pues sí. Y eso trasciende al tema de lo que tenemos, de lo que me dan, de que mi puesto. Es que me vieras cómo me quedó viendo. Que bien, me quedó viendo mal. No, es que bien, no. Claro, esas son cosas secundarias. Y eso es algo que nos lleva a nosotros a un grado mucho más alto de madurez, ¿no? Y tampoco a caer, por si acaso, en el sentido de, no, este es ingenuo, este es medio que, pues, no, el tema de estoy tan consciente, tan seguro de la completitud que Dios me ha dado, que, que no me afecta que me insulten, que me mermen, porque yo sé lo que valgo, o sea, yo sé el valor que Dios me ha dado. Y ya, entonces, eso, Anita. Gracias, Josuecito. Gracias también, Dieguito. Avi, bien, muchas gracias por compartirnos, Señor, y gracias también por haber estudiado bonito para nosotros. Yo sobre lo que estabas diciendo, Josuecito, yo tengo
¿Qué quiere decir? Que por un lado sí, la justicia es del Señor y demás, pero si hay algo que se tiene que restituir o algo que se tiene que cubrir, yo creo que se debe cubrir. Sí, es decir, bueno, por ejemplo, el tema del escritorio y lo que sea, son como cosas irrelevantes, no sé si irrelevantes, no sé, o sea, en tanto, o sea, que no sea por orgullo, ¿no? Ya, pero por algo está el procedimiento, me pregunto yo, o sea, por algo está el procedimiento, aún nosotros que en la justicia de Dios hemos sido justificados, alguien pagó el precio. Entonces, si hay algo que restituir, yo pienso que siempre hay que restituir. Si alguien me dice, te pido perdón por algo porque me ofendió, debo recibir ese perdón y debo darle, o sea, en ese sentido, porque hay algo que se tiene que sanar, pienso yo. Entonces, o sea, el hecho es que si es que en el mundo no recibo esta restitución, lo que tú dices me parece correcto, o sea, el Señor me sane el corazón, porque puede que me vea ofendido, porque sí me puede haber ofendido, puede haber hecho un daño, el ladrón que me fue robando y no me devolvió el celular y me toca endeudarme para comprarme otro, o sea, y no me va a restituir, ¿no? Y tengo una falta y tengo, entonces, sí hay una restitución que hacer. El tema es igual, el cómo recibir esa restitución o cómo pasar el proceso si no se recibe la restitución, como tú dices, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, sí, es una muy buena observación. Y el tema de la restitución tiene dos objetivos. La una, resarcir obvio a la víctima, y la otra es hacerle entender al que cometió el pecado, el error, de que hizo un daño, o sea, de que se equivocó, de que memó a alguien, de que afectó a alguien, y de que eso tiene que ser resarcido. ¿Ya? Eso tiene, digamos, la intención, esa es la intención, digamos, de esto. Ahora, en nuestra sociedad, en el tema de propiedad, todo eso es bien complicado dependiendo del caso, ¿no? Porque, por cómo funciona nuestra legislación y todo eso. Lo que sí es cierto es que debemos, digamos, ser bastante maduros con respecto a cómo pedimos al Señor una restitución, y que más que nada, digamos, debemos estar seguros que Dios no se descuida de aquellas cosas que quedan como que sin poder reclamar, ¿no? Como cuando, como el ejemplo que ponía Anita, nos rancharon el celular, ya, claro, me afectaron y tal vez jamás le vuelva a ver a esa misma persona. O sea, es como que no se puede resarcir ese daño. ¿Y ahora qué se hace? Como decía Anita, bueno, tocará ver alguna forma en la que yo mismo me pueda resarcir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que les diría es que cuando pasan esas cosas, que yo le he pasado mucho, yo le he pasado mucho, de hecho, hace algunos años yo tenía un dicho de que por fin de año te vendían a robarme mi celular, por alguna razón. Llegaba noviembre, diciembre y me robaban. Y fueron unos 3, 4 años que me pasó eso. Seguido, sí, algo pasaba, me robaban el celular. Simplemente entonces ya sabía que algo me va a pasar. Sí, y simplemente fue eso. Entonces fue algo simpático porque, claro, eventualmente Dios suplía las cosas. Dios suplía las cosas. Y de hecho, cuando a veces, yendo más allá de cómo resarcir, lo que hay que ver también es ese resarce, ¿ya? Y, por ejemplo, a veces nosotros incluso viéndole más allá, a veces lo que Dios nos quita es a veces cosas que no necesitamos. O sea, eso es algo bien simpático. Incluso cuando Dios permite que nos afecten por ejemplo, nuestras notas, si es que fuera en el colegio, si es que fuera un puesto, un cargo, alguna cosa, o un bien, un auto, una casa, lo que sea. Lo que Dios por alguna razón no permite, sea por robo, por lo que sea, a veces es porque no lo necesitamos. Suena raro, pero a veces por eso es que lo que yo aprendí, por ejemplo, porque en un momento yo también tendía a tener el último celular y todo lo demás, y con todas las características más avanzadas y todo lo demás. Pero como ya me robaban a cada rato eso, ¿no es cierto? Y no era ni siquiera gasto para mí, sino en ese tiempo para mis papás. Entonces yo dije, no, nunca más.
voy a ver un celular que me aguante con lo que yo necesito. Y desde que comencé a ver así, a pensar así, no me volvieron a robar. Les cuento ese testimonio mío, digamos. Ya, era muy ostentoso, claro. Y no es que andabas andando por la calle, o sea, simplemente me bolsilleaban. Ya, me bolsilleaban. Ya, pero en cambio eso me ayudó para ver el tema. Entonces dije, ya, no, ya entendí que no tengo que ver una cosa que no cubre mis necesidades. Tengo que ver algo que cubra mis necesidades. Entonces, ¿qué necesito? Un celular con eh, con tales características. Y bendito Dios, desde que he pensado así, bendito Dios, no me han robado. E incluso yo dije, incluso si es que me roban, que no me duela el que perder esa cosa. ¿Ya? Claro, entonces sí, sí. Ya no me compro el que vende eso. El de excelente cámara, el de no sé cuántos megapíxeles, de esa llamada, que tiene no sé qué cosas. Eso uno dice, bueno, ¿para qué? Y lo mismo he visto, lo vi mucho con varios familiares, incluso que, por ejemplo, no se les dio un trabajo, o se les dañó su carro, o perdieron su casa, perdieron alguna cosa, algo se les afectó. Y a veces, pasado el tiempo un poquito, yo me he dado cuenta que eran cosas que al final realmente no necesitaba esa persona en ese momento. Y yo les digo, a veces lo que el Señor nos permite, entre comillas, perder, a veces, no siempre, pero hay muchas veces en las que sí son cosas que no se necesitan. Y por ejemplo, le diría ahí, si necesita endeudarse para después comprarse un celular, bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Y si realmente, por ejemplo, yo le diría, si es que realmente se necesita un celular de esas características, de esa magnitud, yo le diría incluso, le recomendaría que incluso se pueda financiar un seguro para ese celular, porque, que si es así, claro. ¿Me explico? Pero si nuestra situación es como que necesito un celular de tal magnitud que necesito endeudarme, o si mi situación económica es tal que necesito endeudarme para comprar un celular, bueno, vea otras que, de alternativas. ¿Ya? O sea, hay opciones ahí, no es la cuestión de tal. Entonces, hay cosas que ver, digamos, en ese tema. Y creo que como padres, Dieguito, Avi, que les toca cubrir seguramente educación y todo lo demás, pero que irán viendo, ¿no? El tema de que quiero esto, que se necesita tal, se necesita cual. Y claro, a veces son cosas que no se necesitan. Y precisamente eso va en MISPAD. El MISPAD intenta ver qué se afectó y qué cubre. Por eso mis padres muy cerrados. ¿Qué se afectó? Un toro. Bueno, dele 4, punto. ¿Ya? ¿Qué se afectó? Una oveja. Bueno, dele bastante. ¿Ya? ¿Qué se afectó? La honra del papá. Bueno, tal cosa. ¿Ya? ¿Qué se afectó? Tal cosa, se resarce así. Se mató una persona, lo que corresponde. ¿Ya? Entonces es muy cerrado así. Porque es como que ya les digo, el juicio ya está hecho. Lo que nos enseña a nosotros es eso, a pensar un poco más, a aprender, a dedicar un poco de tiempo a aprender los mishpat y todo lo demás. Incluso, como les digo, eh, creo que no está por demás decirlo, pero cuando se habla de los mishpat, de los mishpatim y demás, a veces uno, como la Biblia, está escrita en términos de bueyes, de ovejas, de cosas así, uno dice, bueno, ¿y yo qué bueyes, no? ¿Qué ovejas? ¿Qué bueyes, qué ovejas, no? ¿Qué campo? ¿Qué trigo? ¿No? Entonces, no, lo que pasa es que ahí hay que ver a qué se refiere. Por ejemplo, el buey es símbolo, era el animal de trabajo. Entonces, entiendo, es que yo causo un daño, incluso a veces entre hermanos, porque, vean, a veces pensamos que porque somos hermanos, somos cristianos, no va a haber conflictos. Y tenemos que estar conscientes que aún entre hermanos, entre cristianos, en las iglesias, se van a dar conflictos, van a haber malos entendidos, van a haber afectaciones, van a haber equivocaciones. Y que eso no nos va, y que las equivocaciones no nos tienen que llevar a decir, bueno, aquí todos somos pecadores, me voy, me han herido, ¿no? Pues no vivir en el cielo y no, nunca más vuelvo aquí. No, es estar conscientes que cuando vamos, como vamos a estar conviviendo en algún sentido con personas que son distintas a nosotros, eventualmente van a haber problemas. Eventualmente. Y no hay que hacernos los locos, y vale la pena decirlo. Creo que somos unos hermanos adultos, ¿es cierto? Lo suficientemente maduros para comprender eso.
Cuando hay un grupo humano, no todo es risas. Va a haber problemas. Va a haber malos entendidos. Incluso va a haber afectaciones. Ya, puede haber algún malestar. Y el problema no es que haya eso. El problema es que no se soluciona. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso también les diría. Incluso no nos asustemos si aún entre nosotros se da algún problema de los que puede darse. No nos asustemos. No, y no nos sintamos en ese sentido ay, qué afectado, no, ay, pero nunca me imaginé. Bueno, ya, si nunca se imaginó, imagínese. Ya, porque es posible que se dé. Ya, ahorita no, porque estamos en Zoom. Pero si nos viéramos todos los días y todo, crean, eso es normal que se, incluso se va a dar. Es lo que pasa. Ya, no porque seamos malos, porque hay una mala, porque es que eso pasa. Eso suele pasar. Tanto como cuando a veces van de visita, imagínense, entre familiares, no van de visita, un niño rompe alguna cosa. ¿Ya? Hay conflictos, ¿ya? Le empujo sin querer, me tropiezo, le hago que se caiga el celular, se le rompe. ¿Ya? Esas cosas pasan. Hay malos entendidos, hay un montón de cosas. Esas cosas pasan con las personas. Y eso pasa también entre hermanos. Y no nos tiene que asustar. Lo que tenemos que saber es cómo proceder. Entonces, si hay un malentendido, lleven a los hermanos que están al frente, solucionen y listo. Se resarció, sí, perdón, y vaya, siga. ¿Ya? Es eso. Porque si no, o sea, se genera un sinsabor ahí de no saber qué hacer. Que me afectan y queremos buscar un lugar donde nadie me afecte. Y no, no, ese lugar no existe, como decía la hermana Digna, hasta que el Señor venga. Ya cuando el Señor venga, ahí sí tengamos la seguridad de que no nos vamos a afectar, de que todo va a ser paz y amor. Pero mientras el Señor venga, debemos saber que por cualquier cosa, a veces por cosas insignificantes de cualquier cosa, va a haber conflictos. Va a haber. Y el Señor, y es lo que nos dijo, vean, solo cuando venga yo no va a haber conflictos. Mientras tanto, aquí en el mundo van a tener aflicción. ¿Ya? O sea, van a tener, y a veces uno piensa que es la aflicción así. ¿Cómo me aflige? ¿Cómo me explota? ¿Cómo sufro? No, en el mundo va a haber problemas. Y es más, no solo en el mundo, incluso a veces dentro de la iglesia hay problemas. Ya, en la congregación hay problemas, en la familia hay problemas. Y eso no se soluciona por el simple hecho, por el mero hecho de ser cristiano. Yo soy cristiano y se acaban los problemas. No, tenemos problemas. E incluso entre nosotros mismos habrá problemas. Y si de pronto, si nos conocemos más tiempo, han habido problemas. Ya, me explico. Han habido problemas. Y ese no es para asustarnos, no es para salir corriendo. ¿Sí? Y si más bien, si estamos acá y de alguna manera nos identificamos, y si no nos permite llevarnos, es porque estamos, como se suele decir, a pesar de los problemas. Eso no significa aguantar todo. Significa porque somos lo suficientemente educados en la palabra del Señor para resolver los problemas como Él nos manda. Entonces, si algo tengo con mi hermano, lo voy y le digo. Y ya. No me estoy ahí guardando. No, porque es que... No. Si yo tengo algo con mi hermano, voy y le digo. Si se complica, ayúdenme. Ya, entonces fíjense. Y eso es algo que les digo que a veces es como que, no sé, por alguna razón parecería que se plantea una idea, ¿no? Un ideal de que en la iglesia no hay problemas. Y no, no. Fíjense cuántos problemas tuvo Moisés. Fíjense cuántos problemas dentro de la iglesia, dentro del pueblo tuvo Josué, tuvieron los jueces. Ya, el mismo Señor cuántos problemas tuvo que enfrentar. Que los discípulos tenían ahí sus líos. Y eso pasa. Pablo, ¿cuántos líos no tuvo que estar ahí interviniendo? Ya, eso pasa en las congregaciones. No es motivo para asustarse ni para salir corriendo. Eso pasa. Lo que hay que hacer es saber cómo solucionarlo. Para eso está el Mishpat. Porque el Señor está consciente que mientras estemos aquí vamos a tener opiniones distintas. Vamos a tener gustos distintos. Vamos a tener experiencias distintas que nos hacen reaccionar diferente en situaciones similares. Y que eso no nos tiene que desunir, que eso no tiene que botar al traste todo. Que eso pasa y cuando suceda tenemos que saber cómo arreglarlo.
Y aquí la palabra nos da muchas medidas al respecto. Medidas de restitución, precisamente para que el estado normal sea de shalom. O sea, de que nadie esté incompleto. Claro. Y si es que alguien se sintió afectado, levante la mano, diga, vean, me siento afectado por esto. Quizás sea solo yo, quizás me estoy inventando, pero me siento afectado. ¿Ya? Es como cuando a veces se pide oración, es eso. Y cuando a veces un hermano pide oración, perdón, yo estoy enfermo. Pueden orar, o mi papá, mi mamá está enfermo, pueden orar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Es un mishpat, por ejemplo. Y nadie se asusta porque alguien está enfermo. Está pidiendo oración. No, esas cosas pasan. Y así mismo, digamos, no nos debería asustar el tema de que, híjole, alguien tuvo un contrapunto, no sé, hubo un malentendido. A veces se parece que, no, eso pasa. Esas cosas pasan. No hay que perderle del susto, digamos. Y también hay que aprender cada uno de nosotros a ser lo suficientemente, ¿cómo se dice? Asertivo y también, ¿cómo es? Empático para dar el mecanismo para solucionar eso, para no ser cerrado, para no hacerse víctima, para aprender a perdonar y todo eso, ¿ya? O sea, para no aumentar el problema, ¿ya? Para dimensionarlo bien, para recurrir, decir, sí, más allá de lo que incluso a mí me pudieran haber afectado, lo que importa es que vivamos en paz todos, que nos llevemos, que seamos hermanos. Es lo que importa. Para eso está Mishpa. No solo está para decir qué bonito ya se dice Mishpa. No, qué bonito ya se dice Mishpa, mano, ya se más alto. No, está para decir, para saber que cuando ocurra algo de esto, porque fíjense, o sea, imagínense que aquí en la Biblia había casos en donde, o sea, imagínense lo que vemos a veces y no nos asombra. Fíjense el caso, así por poner uno medio fuerte. El caso de que un chico duerme con una chica y después no se quiere hacer responsable. Fíjense, eso pasaba y pasa ahora. ¿Cuál es la solución? ¿Qué decir Mishpat? Pague la dote de las vírgenes y cásese. O sea, si ya están en esas, haga las cosas bien, pues. Ahora, si ya le asusta la idea del compromiso, le dice, bueno, dile al papá lo que corresponde de un poco más y no se vuelva a hacer para ella. Fíjense, esas cosas pasan. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces ahora parece que como que estamos inventando el agua tibia acá, ¿no? Porque esas cosas recién, la primera vez en la vida que nos pasan a nosotros, a nuestra sociedad. El primero de la historia de toda la humanidad que pasa así. No, es que hay que poner también un ratito los pies en la tierra, esas cosas varían. El Señor sabe, y son normas mínimas de convivencia. ¿Ya? Eso es todo. Y hay un hijo que se porta mal, sepa cómo actuar. Ya, que alguien se peleó. Imagínense, o sea, imagínense que estaba contemplado incluso el escenario de cuando alguien se puñeteaba. Fíjense. Eran esclavos, eran gente de campo, era gente ruda, era gente de hecho machete, como decirlo. O sea, no eran académicos, intelectuales que andaban hablando veían el sentido espiritual en todo. No. Eran gente que laboraba, que trabajaba como todos nosotros. Y que incluso en algún momento se podían hasta pelear. O sea, fíjense, que claro que está mal. Claro que está mal, pero eso pasa. Y ahora, ¿cuál es el asunto? Ya, ahora, a ver, creo que hubo daño, hubo un moretón, ya, resársale el daño, ya, háganse amigos y sigan. ¿Me explico? ¿Ya? Porque es que hay que estar conscientes, esas cosas pasan. Y que esas cosas pasen no nos tienen que decir, uy, aquí cómo se han sabido dar el puñet. No, o sea, otra cosa es que eso fuera el estado habitual, ¿no? Pero si es que algo así, Dios nos guarda, pero si es que algo así llegara a pasar, ya, o sea, hay que tomar el toro por los cuernos y arreglar ese asunto. ¿No? Si es que hubo una estafa, si es que hubo un malentendido, lo que sea, ahí está la palabra para aplicarlo. El problema es que a veces también no estamos personalmente, digamos, no estamos lo suficientemente abiertos para perdonar, para entablar los mecanismos de conversación, para arreglar el asunto, ¿no? Entonces, todo eso, sí, para todo eso sirve el Mishpat. No solo para saber
que hay si cuando voy a cornear un hombre. No, no. El asunto es para saber que hay que tender puentes, como se dice. Es que hay que estar abiertos nosotros, y nosotros, al menos, entre nosotros, debemos estar abiertos a eso. Y saber que cualquier momento, incluso sin intención, puede uno resultar afectando a otro. Incluso hasta queriendo hacer un bien. Puede afectarle, puede herirle al otro. Y en ese sentido, todos tenemos que estar abiertos a solucionar el asunto. Si es que un hermano viene y me dice, hermano, ¿sabe qué? Quisiera hablarle algo que tengo contra usted, cada hermano, dígalo. Lo solucionamos, lo hablamos, lo oramos. ¿Ya? Es eso. Se le ora. ¿Ya? Se le ora, se le soluciona. Pero los problemas son porque a veces no se entienden eso, ¿no? Tiene tan guardada acá la palabra que no, que se olvida de que hay que hablar. Es eso. Eso es todo el Mishpah. Para eso sirve el Mishpah. Para no sentirnos y no guardarnos la ofensa, o por otro lado no pretender que al otro se le castigue, pero al último, que sufra. No, no. El Mishpah está para saber cómo arreglar las cosas, para saber cómo resarcir. Así de sencillo. Y aún más en el estado de que somos hijos de Dios. Y que no nos olvidemos que estos problemas pueden pasar. ¿Sí? Y dicho todo esto, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario de por ahí, de los hermanos que están por ahí de pronto. Y si no, podríamos, creo que así terminar. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues creo que podemos terminar. Bendito Dios.